¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Bueno, ustedes saben que este podcast nació de la necesidad de dos madres de compartir y expresar lo que eran nuestras dudas, nuestros temores, nuestros errores, nuestras frustraciones. Y a partir de allí, ofrecer soluciones, acompañamiento, serenidad y una maternidad un poco más ligera. Como bien saben, Litven y yo somos madres deportistas. Y en el episodio de hoy va a ser muy especial porque le estamos dando la voz a la otra cara de la moneda. Porque tenemos como invitado a una persona que todavía no es padre, pero que por supuesto es hijo, y que nos va a compartir cómo fue su experiencia como deportista y el acompañamiento que le brindaron sus padres durante toda esa carrera como karateca. Le damos la bienvenida a Daniel, quien además es colega, porque es Sport and Mentor Coach, es un ex atleta de alto rendimiento en la disciplina de karate. Eh, y es coordinador de proyecto y expansión internacional de la Association of Coaching en el capítulo de España. También es especialista en gerencia deportiva. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Daniel Miskiewicz. Sí, sí, está cerca, está cerca. Al principio decía, lo voy a nombrar o no, pero es que no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Es Miskiewicz. Oh, Al final Miskiewicz. suena como una CH. Ok. Oye, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí y compartir con ustedes este rato. De verdad que me tomó un poquito por sorpresa, pero encantado, encantado de verdad de verlas y hablar con ustedes un momento. No, La gracias, primera gracias por aceptar. pregunta es, la primera pregunta es, Daniel, ¿por qué te tomo por sorpresa? Bueno, no me lo esperaba. Digamos que el perfil como exatleta o como hijo exatleta, la verdad es que nunca lo había considerado como algo relevante. Es decir, no lo tenía como muy presente, sí. Pero bueno, si de algo aporto con mi testimonio, pues fantástico también. Bueno, Daniel, estamos seguros que sí, porque de alguna manera, Lice, disculpa que te interrumpa, de alguna Mm, manera siempre nos enfocamos en ver lo que ha sido gratificante, lo que ha logrado sus metas, el cómo empujar y cómo empoderar a nuestros hijos, siendo además madres de atletas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso se acaba? ¿Qué pasa cuando eso de alguna manera no es tan positivo y rinde sus frutos desde el otro lado de la manzana que no queríamos ver, ¿no? Y por eso es que nos parece interesante escucharte a ti, pero además que seguiste de alguna manera en este mismo camino, pero desde otro rumbo, desde otra mirada. Entonces, bueno, por supuesto, bienvenido y Lice, ahora sí es tu turno para hacerle tu pregunta. No, Daniel, quería que nos comentaras un poquito cómo fue esa historia, porque como decía al principio, eh, ahora vamos a hablar con un deportista. Nosotros siempre hablamos desde este lado como las madres y queriendo buscar, pues, ser ese mejor acompañamiento con ellos a lo largo de su carrera, no solamente de deporte, por supuesto, pero le damos énfasis a eso porque ese es parte de un punto de encuentro entre Litven y yo. Pero entonces quería que nos comentaras un poquito cómo fue tu historia, cómo fue tu transitar con el karate y cómo fue sobre todo ese acompañamiento que te dieron tus padres a lo largo de ese transitar. Sí, claro. Bueno, a ver, ahora que me lo dices, yo creo que mi historia comienza desde mi nacimiento, de hecho. Porque, a ver, nací muy golpeadito. Nací con muchísimos problemas pulmonares, por ejemplo. Nací prematuro, con una desviación de cadera. Y la verdad es que me daban poca vida, poca expectativa de vida. Ah, Entonces, yo puedo suponer, aunque mis padres, la verdad es que nunca me lo enfocaron de esa forma. De hecho, yo me enteré que había nacido en esas condiciones ya grande. Es decir, mis padres nunca me habían contado mucho sobre eso. Pero puedo suponer que, claro, a raíz de eso,
mi papá sobre todo vio un camino saludable a través del deporte, ¿no? Entonces Ujú, siempre desde muy pequeñito estuvo como dedicado a que yo asistiera a algún deporte, que hiciera algún deporte, alguna disciplina deportiva. Y antes de yo hacer karate, él, bueno, pasé por todos los deportes habidos y por haber, ¿no? En Venezuela. Sé que me inscribió en béisbol, en fútbol, en natación, en muchísimos deportes, pero la verdad es que no encajé en ninguno, no me sentía bien. Aparte de eso, claro, soy el menor ujú. y claro, se suelen consentir mucho, entonces de toda la vida he sido muy llorón. Entonces, claro, cuando me metían en la piscina lloraba, si agarraba la pelota lloraba, pero luego de eso probé el karate y mira, ahí conecté muchísimo, honestamente. Ahí conecté bastante bien con el karate. Y nada, a partir de ahí fue a los 7 años que comencé a hacer karate y se me daba bastante bien, honestamente. Tanto así que a los 7 meses, 8 meses de haber comenzado karate fui a mi primera competencia. Wow, ok. Y nada, y que ahí quedé campeón en mi categoría y a partir de ahí comenzó mi vida deportiva y competitiva también, que es súper exigente. Entonces, bueno, luego de eso fue entrenar entrenar como si no hubiese un mañana por muchos años. Entonces, si bien yo honestamente mis años como karateca los recuerdo súper agradables, o sea, me traen muy buenos recuerdos y buenos aprendizajes, muchos valores. Fíjate que en el dojo donde yo entrenaba, en el gimnasio donde entrenaba, había una tabla que se llama Dojo-kun, en el que hay una serie de escritos que son valores y esos valores los relatábamos al entrar, o sea, antes de entrenar, de comenzar a entrenar y al finalizar el entrenamiento. Entonces era Ujú. como un disco que teníamos ahí constantemente, ¿no? Una programación, pero con muy buenos resultados, es decir, desde un punto de vista muy positivo. ¿Hasta qué Claro, edad, Daniel, estuviste practicando ese karate competitivo? ¿Y qué crees que hizo la diferencia para que tú te hicieras clic en ese deporte y no en los otros que habías practicado? esa es una buena pregunta. Yo entrené karate hasta los 18, 19 años, digamos, de manera competitiva. A los 19 años, 18 años más o menos, fui a mi última competencia y lo que ocurrió allí tuve una especie de revelación eh, porque, claro, competí y, a ver, les voy a contar rápidamente cómo salí de la competencia. Salí con la nariz rota, el tabique desviado, salí con la boca rota, el pie estaba muy hinchado por un golpe que me habían dado y una costilla luxada. Entonces, claro, en esa última competencia yo gané medalla de oro. Pero cuando salí de la competencia pensé, oye, ¿de verdad gané? Porque, claro, estaba tan golpeado que dije, yo no sé si realmente gané en esta competencia. Y a partir de ahí ya también había estado como muy cansado ya de la competencia y de la exigencia de tanto entrenamiento y me parecía que estaba perdiéndome muchas otras facetas de mi vida oye, que yo tendría que estar viviendo algunas otras cosas a esa edad. Mm. Entonces, bueno, creo que eso fue parte de lo que ocurrió. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? Ah, ¿qué me hizo clic con el karate, no? La verdad es que no sé. No sé sinceramente qué hizo clic conmigo y el karate. Em, Puede ser un tema genético porque mi papá también había hecho artes marciales. También pudo haber sido mi maestro. Fue muy buen maestro, siempre. Y, y digamos que encontré ahí un ambiente donde yo creo que me sentía seguro, a pesar de los golpes. Hablas 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 de 2 cosas que, bueno, además a mí también me hace mucho clic porque mis hijos, antes de hacer tenis, mi hijo hizo karate también durante 4 años, ¿no? Y bueno, le faltó un examen más para llegar a cinta negra. Y una de las cosas que particularmente creo desde la figura de mamá, el por qué los metemos a ustedes, y por eso te hice la pregunta, ¿qué te hizo clic a ti? Porque ya estabas grandecito de alguna manera para decidir qué era el que querías practicar.
Hay valores, como tú bien dices, que se aprenden y se repiten mucho en esa disciplina, pero de alguna manera eso se han mantenido en tu vida, producto quizás de eso o producto quizás de lo que tú en esencia eres, y quizás es por eso ahí donde está mi pregunta, eso fue lo que te hizo ese push. Ah, quizás un regalo que te hago de que te vuelvas a formular esa pregunta en cualquier momento y le halles la respuesta, ¿no? Bueno, eso es lo que te quería compartir en eso, pero adicionalmente te quería consultar algo. Cuando hablas de que sentiste que ya estás como cansado del entrenamiento, de la exigencia, también una pregunta hacia ti dentro, ¿era una autoexigencia o venía de tus padres, venía del entrenador, venía de factores externos, venía de una sociedad que estaba exigiéndote algo, o de dónde venía? Yo creo que venía de ambos. A ver, si desde los 7 años te están, entre comillas, adoctrinando bajo unos principios y unos valores, yo creo que al final, y mira que después, un poquito más adulto, he tenido ciertos problemas con eso, porque me cuesta mucho equilibrar la autoexigencia, por ejemplo. Justamente el fin de semana me regañaron porque, claro, eh, no tuve fin de semana. Entonces, entonces, claro, llega un punto en el que eso hay que aprender también a equilibrarlo, ¿no? Tomar el tiempo de ocio también, que es muy importante, hacer otras Mm, actividades, etcétera. En algunos momentos lo hago mejor que en otros. Este fin de semana no fue el caso. Pero, pero yo creo que la exigencia venía de todos lados. Es decir, también tengo que decir que mi padre, a ver, es que bien, la historia no viene de los romanos, pero viene bastante atrás. A ver, mi padre es hijo de un polaco, ¿ok? Mi abuelo era polaco, emigró de la guerra, pero digamos, combatió, digamos, tuvo que salir de Polonia porque ya estaba muy herido a ese nivel, ¿no? Llegó de Polizonte a Venezuela, bueno, para ser corto. Y claro, bajo ese esquema de pensamiento creció mi papá también, ¿no? Un esquema de pensamiento muy militar, muy disciplinario, muy cuadradito. Entonces, pues si no tienes la capacidad de romper con ese patrón, pues sigue el patrón mm, generación tras generación, ¿no? Y bueno, me tocó a mí también. Entonces, claro, mi papá de alguna forma se veía también identificado con el karate y con las artes marciales porque suelen ser todas las disciplinas deportivas, pues justamente son disciplinas, ¿no? Es decir, requieren un nivel alto de disciplina. Pero en el karate, el fundamento es la disciplina. Es decir, por ejemplo, yo luego, recuerdo de adulto, tuve que aprender a discernir cuándo llegar temprano y cuándo no. Entonces, porque me la pasaba mal. Entonces, si de repente yo tenía una fiesta, ¿no? Que es algo que, bueno, que es laxo, que es algo que no tendría por qué ser tan rígido, yo llegaba súper puntual. Y si habían personas que no llegaban puntuales, yo me la pasaba mal. Entonces, luego aprender a discernir también, a contextualizar esas cosas, me costó trabajo. Em, y bueno, claro, con respecto a la exigencia, venía por parte de mi papá, en este caso. Mi mamá no tanto, pero mi papá sí. Mi maestro también él fue muy buen maestro. En parte, o sea, le jugó a favor y en contra, porque él era muy tradicional, muy al esquema japonés. Él estudiaba los esquemas japoneses de karate. De hecho, recuerdo muchas veces estar viendo videos que nos colocaba él de cómo entrenaban los japoneses y todo el tema, ¿no? Y bueno, culturalmente también los japoneses son unas personas súper exigentes y muy disciplinadas. Entonces venía por parte de mi padre, por parte de mi maestro y bueno, ya luego, digamos que yo aprendí ese esquema, pensé que la vida era toda así, pero resulta que no siempre es así, ¿no? Y claro, llega un momento en que te autoexiges demasiado. Tanto que Wow, puede yo llegar a tengo ser... miles de preguntas, porque aparte, Ujú. bueno, resueno muchísimo con, con, con lo que dices, con tu personalidad, con tu forma de ser. Soy muy parecida. E incluso también otro punto de encuentro que tenemos es que mi hijo también practicó taekwondo. Él de hecho llegó a ser cinta negra en taekwondo.
y después, bueno, decidió continuar con el fútbol. Pero claro, fíjate, Daniel, quiero primero rescatar cuando tú dijiste en el momento en que, de tu última carrera, ese pensamiento que tú tuviste de decir, de verdad gané. Eso es algo bien profundo para Mm. un joven de 17 años, 18, eh, que tiene esa autorreflexión en ese momento de decir, de verdad yo gané, porque ciertamente te ganaste tu medalla de oro, pero fíjate que tú hayas tenido ese momento, es algo que me parece, sí, profundo para la edad y de bastante reconocimiento. Ahora, conociendo un poco de tu historia y que tú nos hablas de tu papá y de que quizás él venía mucho a esa escuela y como tú lo dices, si uno no toma la conciencia, uno va repitiendo esos patrones y que obviamente ya tú también vienes con ese temperamento, quizás de autoexigencia. Cuando tú dices, mi papá me exigía mucho, ¿a qué te refieres? ¿Qué era la exigencia de él hacia ti como padre? Ujú. Eh, Oye, desde todo punto de vista, la verdad. Eh, Debo decir que yo no es que odie a mi papá, yo amo a mi papá. O sea, lo curioso de mi papá es que siempre digo que ha sido un papá súper abnegado. A pesar de todo, mi padre, un tipo súper amoroso, nada de distanciamiento, al contrario, me da besos y abrazos, o sea, es súper, súper cariñoso, ¿no? Simplemente en este punto me parece que bueno, que faltó un poco de conciencia, pero hasta ahí. Em, con respecto a la pregunta, a ver, repíteme la pregunta que me desvié, perdóname. Cuando tú dices que él te exigía, ¿cuáles eran los Ujú. comportamientos, las cosas que te decía para que tú sintieras esa exigencia? Y fíjate, obviamente lo que tú estás diciendo, yo no odio a mi padre, por supuesto que no. Y nosotros como madres, a veces de manera inconsciente y pensando que es lo mejor para nuestros hijos, decimos, hacemos cosas que en lugar de motivarlos e inspirarlos, ellos lo que hacen es sentirse presionados, porque entonces empiezan a estar las expectativas, me están pidiendo más de lo que yo puedo dar, yo tengo que hacer esto porque si no de otra manera yo lo voy a decepcionar. Entonces, claro, la idea aquí es tener esta conversación y que tú nos abras esa perspectiva desde el punto de vista de hijo deportista, para que nosotros logremos con conciencia y siempre desde el amor, que es lo que hemos dicho, acompañar en realidad y evitar en lo más que se pueda esas situaciones de exigencia en la que ponemos a nuestros hijos con total inconsciencia, porque esa por Sí, supuesto nunca es nuestra intención. sí, y además con una buena intención, lo que tú dices, siempre con una buena intención. A ver, la presión, la exigencia venía desde muchos lados, ¿no? Por ejemplo, yo no recuerdo unas vacaciones en las que yo no haya entrenado. Ujú. Todas mis vacaciones cerraba el dojo y nos podíamos ir de viaje a donde tú quieras. Y yo seguía entrenando. ¿Ok? Por ejemplo, yo de chamo recuerdo que quería aprender a montar patines de línea. Pero eso no era posible porque, entre comillas, no era posible porque era muy peligroso y si me caía, me lesionaba, no sé qué más, eso iba en perjuicio digamos, de mi carrera, si se puede decir, deportiva. Ujú. Em, Luego de entrenar, yo seguí entrenando. Y eso, o sea, eso me parece que está bien. Es decir, los grandes atletas lo hacen también. Pero me parece que tiene que ser un tema más voluntario. No puede ser una exigencia externa. ¿Ok? Creo que ahí fue también si se quiere, un error, porque nunca se me preguntó, por ejemplo. ¿Ok? Ujú. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Porque si, al fin y al cabo terminamos cumpliendo con las expectativas de otra persona, en este caso de mi papá. Em, entonces, bueno, la exigencia dentro de los entrenamientos era muy, muy fuerte. Recuerdo también, en algún momento fui a un mundial en Estados Unidos y mira, entrenaba unas 6 o 7 horas al día, más o menos.
Y ahora yo lo pienso y digo, era demasiado, ¿no? Ujú. Y cosas como pararme a las 5 de la mañana, eso era algo relativamente normal para mí, pararme a las 5, ir a entrenar, a las 7 entrar en este caso al liceo, estar en clases, estudiar hasta las 4 o 5, qué sé yo, y ahí arrancar a entrenar otra vez hasta, bueno, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, creo que eso lo puedes hacer por un tiempo, o en mi caso lo podía hacer por un tiempo, pero llegó un punto en el que ya era demasiado. Em, Luego, cuando entré a la universidad, lo mismo. Y ahí se intensificó la cosa porque, claro, ahí yo quería experimentar otras cosas. Yo quería vivir otras experiencias, quería salir más con mis amigos, Ujú. y al principio no podía, porque claro, porque el karate no me lo permitía. Entonces ya ahí eso se empezó a convertir en un obstáculo más que en un beneficio. Ahora, Daniel, ¿tú no salías porque tú mismo decías que no podías o porque tus padres te decían no, no puedes salir? ¿O era una combinación de ambas? Yo creo que era más, no, yo creo que fue más porque no me lo permitían. Ok. Pero también, oye, yo creo que ahí también el carácter de la persona juega un papel fundamental, en este caso de mi carácter, porque yo siempre he sido un poquito irreverente justamente por esa presión que siempre sentí, ese encarcelamiento entre comillas. Ujú. Llegó un momento en el que yo quería salir, o sea, y no me Sí. importaba nada. Entonces eso produjo mucho conflicto en casa. Mi papá no sabía cómo gestionar eso. Yo creo que sentía que estaba perdiendo el control sobre mí. De hecho, lo estaba perdiendo y lo terminó perdiendo por completo. Ujú. Pero, entonces, claro, eso produjo mucho roce con mi papá sobre todo. ¿Tú te has Eh, arrepentido alguna vez, Daniel, de esa decisión de haber abandonado el karate en ese momento? Porque fíjate, es usual que esa deserción, ese abandono del deporte se dé en esas edades de adolescencia, en las que sobre todo eso, ¿no? Empezamos a entender, bueno, ¿sabes? Quiero experimentar otras cosas. Llevo tantos años haciendo algo y fíjate que tú mismo lo dices, no me preguntaron. Entonces llevas tantos años haciendo un deporte, realizando una actividad que en un principio, bueno, yo lo hacía porque, ajá, me gustaba, porque veía a mi mamá, a mi papá que se sentían orgullosos, a mi maestro, me llenaba, pero en ese momento en que empiezas a querer separarte, a buscar tu identidad, es que comienzan esos roces y esos flirtreos con dejarlo, ¿no? Abandonarlo. Y más si se suma a eso, pues una presión que tienen los padres, que muchas veces no sabemos gestionar, es lo que tú dices, nos da ese miedo de decir, pero van a dejar el deporte, imagínate, porque eran 10 años que tenías tú haciendo, ay, perdón, haciendo eso, este, y claro, tú tomas esa decisión y tú dices, fue un poco quizás irreverente, a lo mejor un poco impulsivo, porque ya ¿te has arrepentido? Esas son dos preguntas. Uno, ¿te has arrepentido? Y dos, ¿cómo tomaron tus padres, y sobre todo tu padre, esa decisión de retirarte después de 10 años haciendo karate? no, bueno, para la primera no me arrepiento en lo absoluto. Creo que fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, honestamente. Ujú. Y creo que eso luego me permitió tomar otra serie de decisiones, me hizo ser mucho más independiente, me di cuenta de que tenía que resolver las cosas por mí solo, es decir, yo creo que crecí muchísimo con esa decisión, honestamente. No, no me arrepiento para nada, aunque el proceso fue duro, ¿viste? Fue muy, muy duro. Claro. Em, Había mucho problema en casa por eso. Y mis padres estaban muy preocupados. Creo que se pudo haber hecho muchísimo mejor, sí. Sobre todo para ellos. Yo me la pasé súper bien, honestamente. Yo lo disfruté, pero como no te imaginas. Pero claro, ahora mirando en retrospectiva, sé que ellos no se la pasaron nada bien. Eso sí pudo haber estado mejor. Em, y la otra pregunta era, ¿Cómo tomaron tus padres? terrible, Este, terrible. No lo supieron tomar realmente. Luego mi mamá me confesó en algún momento que pensaba que yo estaba en drogas y no sé qué más y todo el tema, pero ya luego de grande. Pero mi padre no se lo tomó nada bien. Dos o tres veces me tuve que ir de casa
a quedarme en casa de un amigo porque básicamente me echaron de la casa. Em, Ujú. entonces, no estuvo muy bien eso. Como si te hubiesen, ahora tú, ahora nos tienes que dar tú a nosotros los consejos, Daniel, que somos Ujú. madres de deportistas. ¿Qué sí debemos hacer? ¿Cómo sí debemos acompañar? ¿Cómo te hubiese gustado a ti que tus padres te acompañaran? No solamente en todo el proceso de tu desempeño como karateca, sino también en el momento en que tomas la decisión de retirarte del karate. Yo creo que hubiese sido mejor una comunicación más fluida, más continua. Ni siquiera al final, desde muchísimo antes, desde el principio. Em, Fíjate que él hace, voy a contar aquí una intimidad, pero bueno, hace un par de años estuve no, mentira, hasta este año estuve en un proceso psicológico, lo que quise decir fue por un par de años, estuve en proceso psicológico y uno de los episodios traumáticos que tuvimos trabajando allí fue un encontronazo que tuve con mi papá después de una competencia. Esa competencia era relativamente importante, tampoco era demasiado, pero digamos, era como un nacional, algo así. Y honestamente yo tenía la medalla ganada, es decir, no había mucha competencia, mucho, sí, no había participantes que de repente estuviesen en un mejor nivel que yo. Em, pero ¿qué pasó? Que, digamos, como una hora antes de entrar a competir, yo me puse a jugar con otros compañeros, qué sé yo, me distraje, me desconcentré. Yo entré a la competencia, yo hacía mucho kata, que son esta serie de figuras, ¿no? Y hice mi kata y durante la secuencia de movimientos yo me equivoqué, pero yo no me di cuenta ni siquiera. Yo me di cuenta cuando terminé el kata y dije, oye, creo que me comí un pedazo. Entonces, los árbitros, al ver, no sé, yo creo que mi seguridad o lo que sea, tampoco se dieron cuenta y me dieron ganador. Y cuando me subieron al podio, antes de subirme al podio, mi maestro, mi sensei, se me acercó y me dijo, te equivocaste, ¿verdad? Y yo le dije, oye, sí, yo creo que sí me equivoqué. Entonces me dijo, pues entonces hay que ir a decir a mesa técnica que te equivocaste, que no, la medalla no te la puedes llevar. Entonces mi maestro fue y habló con los árbitros y todo el tema y me quitaron la medalla. Wow. Entonces, bueno, eso para mi papá fue terrible. Y bueno, fue un regaño, pero magistral. A tal punto que después mi mamá habló con él y le dijo, oye, fuiste muy duro y tal, de verdad, no era para tanto. Y él luego me pidió disculpas, estuvimos llorando un rato y todo el tema y conversamos un poquito. Pero bueno, quiero decir, ese fue uno de los episodios. Y fíjate que eso fue hace tantos años y yo lo tengo clarísimo. Lo tienes O como sea, un me lo trauma, preguntas sí. y puedo casi decirte exactamente lo que me dijo mi papá. Entonces, a ver, yo lo que les diría es que primero que se comuniquen con sus hijos, a ver qué es realmente lo que quieren, porque al fin y Ujú, al cabo es la vida de ellos, de los hijos, ¿no? ujú, Otra cosa es no querer vivir lo que ustedes como padres quieren vivir a través de sus hijos, que eso es un error. Creo que debe haber un principio de individualidad ahí bien definido, ¿no? No somos los mismos. Y me hubiese gustado que sí, que se conversara básicamente y me escucharan un poco más. Creo que eso, que no exigieran tanto. Bueno, Daniel, yo estaba atenta a esta segunda parte de la entrevista cuando Lisa empieza a hacerte las consultas, porque sí te tengo que confesar que tengo que tragar duro para escuchar esto que Ajá. estás diciendo, Ah, porque mira. aparte de ser muy bello, o sea, yo creo que es escucharlo de alguien que ya transitó por ese camino. Y bueno, mi hijo tiene 17 años y hemos sido muy respetuosos de esa comunicación, desde el acompañamiento, de preguntarle y le hemos hecho saber, no está en juego el amor, que es un poco la frase que te quería decir antes, que no está en juego el amor cuando hablaste de tu papá, yo no lo odio. No, es que estoy segura que como nexo el amor nunca estuvo en juego. Lo que estaba en juego eran las expectativas. Y bueno, para mí es un regalo esta conversación del día de hoy, te lo agradezco infinitamente, porque escucharlo de alguien que ya transitó y quizás hacer los ajustes
en lo que me queda de acompañamiento en lo que fuese la vida deportiva de mi hijo o de mi hija, que tiene además dos rumbos totalmente distintos a pesar de que es el mismo deporte. Te lo quiero agradecer de corazón, así como sé que mucha gente que pudiera escuchar este podcast después lo va a hacer. Gracias por tu sinceridad, gracias por ese tono que le das a ese niño que quiso hablar y que quiso hoy compartir su historia. Y que bueno, ojalá el día que seas padre, si tienes esa bendición, que no cometas esos errores porque ahí creo que te va a salir doble castigo. Yo las llamo Sí, por favor, por favor. no sé. No, porque aparte ya Daniel tiene todo el conocimiento de coach y de sport coach y definitivamente también me queda la reflexión, que es un poco el llamado y el propósito de este podcast de tomar conciencia de esa influencia que ejercen cada una de nuestras palabras y cada una de nuestras acciones en nuestros hijos, incluso tantos años después, como nos comentó ahorita, como nos comentaste ahorita, Daniel, que son pequeños traumas que uno va dejando allí, que uno no se da cuenta y que después son esas cosas, son capaces de transformar la manera en cómo nosotros transitamos nuestra vida en muchos otros aspectos. Entonces, de verdad, de nuevo, también muchísimas gracias. Yo, este podcast, sí, de verdad, yo nunca quiero terminarlo, pero este episodio menos lo quiero terminar. Pero de verdad que te doy muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por esta vulnerabilidad y porque de verdad, como dice Litven, se me abre el corazón y de nuevo, o sea, es ese otra vez ese llamado a decir, nosotros lo que queremos es el bienestar de nuestros hijos. Entonces, acompañémonos como ellos lo necesitan, no como nosotros pensamos que ellos lo necesitan. Así que, no, muchísimas gracias, Daniel, por A esto. De ustedes, verdad que sí. a ustedes por la invitación, de verdad yo encantado. Me sentí muy a gusto Bueno, y no. La invitación entonces para que nos sigan escuchando en nuestro próximo episodio de Punto de Encuentro. Bye.